A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Nuevamente bienvenido al estudio de la palabra de Dios, y pedimos la bendición de Dios para que Él nos dirija en el estudio de su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, por la bendición que nos das de comprender tu voluntad y por la bendición que nos das de escoger el mejor camino. Que nuestra elección pueda ser la que nos conduzca a la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Y al continuar con el libro de Deuteronomio, llegamos a la parte donde los seres humanos tenemos que tomar decisiones. Dios nos dio a todos los seres humanos la libertad de poder tomar decisiones, el libre albedrío. Y aunque nosotros no queramos, en algún momento de nuestra vida debemos de tomar la decisión más importante de nuestra vida. Decidir, vivir o morir. Escoger el camino del bien, el camino de Dios o el camino de la perdición. Y aunque en este mundo podemos tomar muchas decisiones importantes que pueden afectar nuestra vida en todos los aspectos, tanto físico como emocional y aún espiritual, podemos decir que la decisión más crucial, la más importante de nuestra vida es la que tenemos que tomar en relación a nuestro destino eterno. Y aquí es donde nosotros enfrentamos, por un lado, el escoger la muerte eterna o el escoger la vida eterna. Ahora, Dios a todos los seres racionales nos dio una conciencia para que a través de esta conciencia, y nos dio el tiempo de vida, para que a través de todo el tiempo de vida que nosotros tenemos, podamos tomar esa decisión que es la más importante de nuestra vida. Por lo tanto, el tiempo para tomar la decisión de querer vivir eternamente o de querer morir eternamente es el tiempo de nuestra vida. Pueden ser 70, 80 años, pueden ser menos, pueden ser más, pero este es el tiempo en que Dios nos da la oportunidad de tomar esa decisión importante. Y con la decisión que nosotros nos quedemos al final de nuestros días, será lo que vendrá a definir, a determinar nuestro destino, ya sea muerte eterna o vida eterna. Ahora, no hay nadie en este mundo que pueda decir, bueno, yo no quería tomar esta decisión, o yo no quiero tomar esta decisión, o yo no decidí nacer en este mundo, o yo no pedí que me trajeran a esta vida. Y hay muchas cosas que nosotros podemos presentar como argumentos para no querer tomar esta decisión tan importante. Pero desde que Dios creó al hombre, antes del pecado, Dios le dio al hombre ya la oportunidad de elegir. Y Dios le dio también el tiempo en que el hombre podía tomar esa elección. Y encontramos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí tenemos el momento en que Dios viene al hombre, a nuestros padres, y Dios le dice, aunque tú fuiste creado sin pecado, aunque tú fuiste creado en medio de un lugar donde no hay tentación, en un lugar donde no hay posibilidad de caer, ha llegado el momento en que tú también tienes que tomar
una decisión. Y esta decisión tiene que ver con un árbol. De todos los árboles podrás comer, pero hay un árbol del cual tú no deberás comer. Por lo tanto, el día que de él comieres, ese día tú vas a decidir tu destino eterno. Vas a decidir si quieres morir eternamente. Por lo tanto, Dios estaba poniendo ante nuestros primeros padres estas dos opciones. Aunque ellos vivían en un lugar donde la tentación no existía como en nuestro tiempo, que se encuentra en todas partes, Dios le dice, solamente hay un lugar donde tú puedes decidir morir eternamente. Y es si tú llegas hasta ese árbol y comes de lo que Dios ha dicho, no comerás de él. Desafortunadamente, el hombre tomó la decisión equivocada. Y cuando Dios le dio la oportunidad de hacer la elección, el hombre fue, comió del árbol y decidió la muerte. Sin embargo, Dios siempre da oportunidades. Y aunque el hombre ya estaba condenado a morir, Dios había provisto un medio para que el hombre pudiese llegar a salvarse si caía. Y este medio lo encontramos que no solamente es ahora para nuestros padres, sino para todos los seres humanos que nacemos en este mundo. Y este medio provisto lo encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, donde leemos la siguiente declaración: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces culpamos nosotros a Adán y decimos, nosotros no somos culpables de que Adán haya fracasado, de que Adán haya pecado. Sin embargo, nosotros estamos pagando los platos rotos que rompieron nuestros primeros padres. Pero ahora nosotros estamos ante otra circunstancia donde Dios dice, bueno, así como Adán tuvo la oportunidad de elegir entre la vida y la muerte, tú también estás en el mismo plano, en la misma plataforma. Y es ahora solamente por el hecho ya no de ir a comer de un fruto prohibido, sino ahora de elegir en la opción que Dios ha dejado para tener vida eterna, o en rechazar esa opción y tener muerte eterna. Y dice el versículo 18, el que cree en él no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, dice el versículo 17, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta lección que Dios ha puesto de Jesús es, podemos decir, que nuestra opción que nosotros no podemos evadir. Dios puso a Jesús. El propósito de que Dios puso a Jesús no fue para que nosotros tengamos un momento difícil de elección, sino para que podamos elegir creer en Jesús y tener vida eterna. Realmente la salvación no es tan difícil, no es tan complicada desde el punto de vista en que Dios la presenta. Solamente creer. Dios dice, el que cree no es condenado, porque creyó en el unigénito Hijo de Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no creyó en el nombre del Hijo de Dios. Por lo tanto, nuestra elección es nuestra, no de nadie más. Y Dios la ha puesto a través de Jesús. Y tenemos toda una vida para poder decidir si nosotros aceptamos o rechazamos a Jesús. Ahora, cuando hablamos de toda una vida, no debemos de pensar, bueno, tengo 70 años para decidir, tengo 80 años para decidir. No, porque nuestra vida se puede terminar en cualquier momento. Nuestra vida puede acabarse instantáneamente, inesperadamente. Por eso, cada día que nosotros vivimos, porque no sabemos si vamos a vivir el siguiente día, es nuestra oportunidad para tomar la mejor elección, la que Dios nos ha dado, de poder creer en el unigénito Hijo de Dios. Ahora, el consejo que Dios da cuando vamos al libro de Deuteronomio
es que Dios nos aconseja, así como aconsejó a nuestros padres en aquel tiempo, que decidamos elegir la vida. Y vamos al libro de Deuteronomio, a uno de los capítulos que podríamos decir más importantes que tienen que ver con la elección, y es el capítulo 30. Y en ese capítulo vamos a encontrar que Dios aconseja a su pueblo: escoge pues la vida, no escojas la muerte, escoge pues la vida para que puedas vivir, para que te pueda ir bien. Y este capítulo comienza la primera parte, en los primeros 10 versículos, donde Dios, antes de presentar el camino de la elección, Dios presenta el hecho de que aun si nosotros nos equivocamos, de que aun si nosotros erramos o escogemos el mal camino, mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de regresar a Dios. Así que Dios comienza con esto: te he puesto la elección, pero si aún tú eliges equivocadamente, recuerda que yo te tengo la oportunidad de que vuelvas a mí mientras tengas vida. Y comienza diciendo el versículo 30, capítulo 30, versículo 1, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. En estos 4 versículos tenemos varias declaraciones importantes que necesitamos considerar, que son las que Dios nos pone. Y lo primero es, Dios dice: te voy a hacer conocedor tanto de las bendiciones como de las maldiciones. Tú ya las sabes. Tú sabes cuáles son las bendiciones, tú sabes cuáles son las maldiciones. Pero si tú eligieres las maldiciones, estas te van a sobrevenir seguramente. ¿Por qué? Porque son una consecuencia de nuestras decisiones, una consecuencia de nuestras acciones. Sin embargo, cuando tú te encuentres en estas circunstancias donde te han caído las maldiciones, tienes la oportunidad. Y aquí vienen los pasos. En primer lugar, dice: si te arrepintieres, dice el versículo 1, si te arrepintieres en medio de todas las naciones. Así que el primer paso para volverse a Dios, para elegir el camino de la vida, es arrepentirse. ¿Por qué arrepentirse? Porque arrepentirse significa tomar un rumbo distinto. Arrepentirse significa cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra dirección. Mientras nosotros no cambiemos nuestra dirección, nuestra mentalidad, no podemos tomar un rumbo distinto. Seguiremos en el mismo camino equivocado. Y el versículo 2 tiene la segunda, que es: y te convirtieres a Jehová tu Dios. Y aquí viene lo que podríamos llamar el cambio, que es la conversión. Después del arrepentimiento, el arrepentimiento es la decisión donde yo digo: ya no quiero seguir este mismo camino, entonces ahora tengo que convertirme. ¿Qué significa convertirme? Cambiar mi modo de pensar, cambiar mi mente, cambiar mis pensamientos. Ahora, esta conversión tiene que ser genuina, tiene que salir del corazón, no tiene que ser solamente de los labios. Por eso, el versículo dice al final: con todo tu corazón y con toda tu alma. Por lo tanto, no hay conversión genuina si no nace del corazón. Tiene que salir de lo más profundo del alma. Cuando nosotros decimos: queremos cambiar nuestra manera de vivir,
queremos cambiar el rumbo de nuestra vida, queremos tomar la dirección equivocada. Voy a cambiar mi manera de pensar. Y cuando viene la conversión, también sigue aquí, dice el versículo 2, la obediencia. Y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Ahora, la obediencia, recordemos que no debe de ser una obediencia formalista, una obediencia obligada. Debe ser el resultado de nuestra conversión. ¿Por qué? Porque el cambio de dirección significa que ahora yo deseo hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se expresa, como ya hemos visto en todo el libro de Deuteronomio, a través de sus mandamientos. Y la segunda parte la encontramos a partir del versículo 11. Y aquí llegamos a la parte donde a veces los seres humanos titubeamos. Pero es que es muy difícil lo que Dios me está pidiendo. Es que ser fiel es algo imposible. Es que esto es muy duro de cumplir, es muy difícil de cumplir. Por eso no he tomado la decisión, porque no es fácil. Ahora, Dios nos está diciendo que todos esos argumentos no tienen realmente sentido cuando Dios nos muestra que la observancia, la obediencia es el resultado solamente de la conversión. Podemos decir que Dios no pone algo imposible para nosotros. Y por eso dice el versículo 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Aquí hay dos cosas que se van a explicar en los siguientes versículos. No es demasiado difícil. Cuando hablamos demasiado difícil es que Dios ha puesto algo muy complicado de poder entender y de poder cumplir. Hay muchas personas que se excusan diciendo es que yo no comprendo la Escritura. La Escritura es difícil de entender, es difícil de saber realmente qué es lo que Dios pide. Hay muchas cosas complicadas en la Biblia que yo no puedo entender y por eso prefiero mejor no involucrarme con la palabra de Dios. Ahora, por otro lado, Dios dice, no está lejos. No es algo que tú tienes que ir a buscar lejos de aquí o que es difícil de poder alcanzar. Y comienza dando la primera explicación. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos las traerá y nos las hará oír para que la cumplamos. Esta expresión no está en el cielo. Podemos decir, bueno, es que es algo que no está al alcance de los hombres. No está a nuestro alcance el poder comprender la salvación, la voluntad. Alguien tiene que ir al cielo, tiene que hablar con Dios y recibir la explicación sobre qué es lo que Dios quiere para que nos las traiga y entonces nosotros podamos entenderla. Dios dice, no, todos nosotros tenemos la palabra de Dios de una manera tan sencilla, tan simple, que es lo más importante para salvarnos, de tal manera que nadie se pueda extraviar. Dios ha puesto en la palabra, en su palabra, un camino fácil y una palabra sencilla de cumplir. Es verdad que hay cosas complicadas en la Escritura. Sin embargo, el camino a la salvación, las cosas que necesitamos comprender para salvarnos, son fácilmente de entender y nadie puede tener excusa para decir, soy demasiado ignorante, soy demasiado iletrado como para no comprender la salvación. En segundo lugar, dice el versículo 13, no está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos las traiga y nos las haga oír a fin de que lo cumplamos? Y aquí encontramos el asunto de la distancia. ¿Cuán lejos está? ¿Hasta dónde tengo que ir a buscar la palabra de Dios? Dios dice, pues no está al otro lado del mar, no está al otro lado del continente, no está al otro lado del mundo. Realmente su palabra dice aquí, el versículo 14, porque muy cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Aquí encontramos una declaración muy importante que tiene que ver con la salvación. Y Dios dice, pero si yo te he puesto a ti, delante de ti la salvación de una manera tan simple, tanto así, que esta palabra tiene que estar en tu boca
y en tu corazón. ¿Qué significa en tu corazón? Que debes de recibirla en tu mente, que debes de aceptarla, que debes de aceptar esa salvación. Y después de que tú la has aceptado, entonces con tus labios tienes que confesar, tienes que decir que realmente Dios te ha salvado. El testimonio es el resultado de haber recibido la palabra de Dios en el corazón. Por eso Pablo dice allá en Romanos 10, si tan solamente creyeres con el corazón y confesares con la boca, serás salvo. Dios dice, no es algo que está lejos, simplemente depende de que quieras tomar la decisión más importante de tu vida, que es recibir la palabra de Dios en tu corazón. Y finalmente viene el consejo de Dios y viene el momento en que Dios nos dice, tú has llegado al punto de que necesitas tomar una elección, una decisión. Versículo 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga a la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Ahora, Dios nos pone la elección delante de nosotros. Pero antes de tomar la decisión, Dios dice, mira, yo te estoy aconsejando que guardes mis mandamientos, que elijas guardar mis mandamientos. Pero no solamente que los guardes como una forma de obtener salvación, sino que Dios dice que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos. Es el versículo 16. Ahora, la observancia, si nosotros nos damos cuenta, aquí viene después. Lo primero que Dios dice, yo te pido, yo te mando que ames. ¿Por qué? Porque si no hay amor, no hay ningún resultado. Lo primero que nosotros necesitamos para poder obedecer, para poder cumplir la voluntad de Dios, es amar a Dios. Por eso Dios dice aquí, lo que yo te pido es que ames a Dios. Lo primero es que ames a Dios. Si tú no puedes amar a Dios, no puedes obedecer. Imposible. Si tú no decides que quieres amar a Dios, no puedes obedecer. Después de que tú ames a Dios, tú vas a decidir caminar en su voluntad, que son sus mandamientos. Y dice el versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, este es el momento que nosotros tenemos que confrontar, que enfrentar cada día. El momento de que cada día de nuestra vida estamos delante de esta gran decisión de la vida eterna o la muerte eterna. Cada día nosotros la enfrentamos. Aunque toda nuestra vida es el tiempo de oportunidad, no sabemos si hoy es nuestro último día y por lo tanto este día es el momento en que yo tengo que enfrentarme a esa decisión, porque no sé si voy a vivir mañana. Y Dios dice, ahora este día yo te pongo delante de ti la elección de tomar el camino de la perdición o el tomar el camino de la vida. Y el consejo de Dios es, mira, yo te aconsejo, mi mejor consejo es que escojas la vida. ¿Por qué escoger la vida? ¿Por qué escoger la vida eterna y no escoger la perdición? Porque la muerte eterna no solamente es un resultado final, igual que la vida eterna no es un resultado final, sino que tanto la muerte eterna como la vida eterna es una circunstancia que nosotros vivimos en esta vida. ¿Y por qué decimos que es una circunstancia? Porque no solamente es el hecho de decir, bueno, al final, si me voy yo a perder, me voy a perder. O si voy a tener vida eterna, voy a tener vida eterna. No, sino que cada día esa decisión va a afectar nuestra vida, para bien o para mal. Por eso encontramos la siguiente declaración del versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien.
Así que no solamente la decisión de que voy a elegir la vida eterna, sino que voy a elegir la vida eterna porque me va a ir bien. Si yo deseo que me vaya bien en la vida, si yo deseo que todos los días de mi vida me vaya bien, entonces tengo que tomar desde ahora la decisión de la vida eterna. Porque al tomar esta decisión, aunque yo no puedo tener la vida eterna este día, aunque tal vez no la puedo tener durante todos los días de mi vida, si es que el Señor no viene antes de que yo muera, pero eso significa que al tomar esta decisión, no solamente me va a ir bien cuando Cristo me dé la vida eterna, sino que desde ahora me estará yendo bien. Por eso decimos, es una decisión que se toma cada día, porque afecta mi vida hoy, cada día de mi vida y hasta mi día último de mi vida. Y por otro lado dice, te he puesto delante de ti hoy también la muerte y el mal. Así que no solamente es, bueno, al final no importa si yo me pierdo, no, sino que Dios dice, desde ahora, si tú decides la muerte eterna, te va a ir mal. Cada día de tu vida te va a ir mal, porque esa decisión afecta no solamente mi vida al final de mi vida, sino desde ahora comienza a afectar mi vida, para bien o para mal. Por esa razón, nosotros encontramos que la declaración de las bendiciones y las maldiciones, Dios no solamente habla de lo que va a pasar al final, sino habla de lo que pasa cada día de nuestra vida, tanto bueno como malo, a causa de la elección más importante que nosotros tomamos, que es la elección de la vida eterna. Por lo tanto, cuando llegamos a este punto, nosotros comprendemos que la elección de la vida eterna no es qué va a pasar conmigo al final, sino la elección de la vida eterna es qué va a empezar a pasar conmigo desde ahora. Y al elegirla ya sé que Dios ha prometido el bien y las bendiciones. De igual manera, la elección de la muerte eterna no es qué va a pasar con mi vida al final, sino qué va a empezar a pasar con mi vida desde ahora. Porque desde este momento, si yo elijo la muerte eterna, entonces también las maldiciones que Dios ha dejado como consecuencia, empezaré yo a tenerlas, empezaré a recibirlas. De tal manera que el consejo que Dios nos da para escoger la vida, ¿de qué manera? Dice el versículo 20, amando a Jehová, tu Dios, nuevamente el amor primero, atendiendo a su voz, que es su voluntad, siguiéndole a Él, que es tener siempre a Dios en el horizonte, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esta declaración es una declaración sumamente importante. Él es vida para ti y para prolongación de tus días. Por lo tanto, la elección de escoger la vida no solamente significa que me va a ir bien, sino que Dios va a estar dentro de mí y que Dios me va a estar dando esa vida que Él desea que yo tenga, no solamente en la eternidad, sino desde ahora. Esa vida de bien, esa vida de bendiciones. Por lo tanto, no dejemos de escuchar el consejo de Dios. Escoge, pues, la vida para que te vaya bien y para que te vengan todas estas bendiciones. A ti, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy.